el día que mi novio de 7 años me propuso matrimonio. Justo cuando estaba a punto de decir que sí, de repente apareció ante mis ojos una avalancha de comentarios superpuestos. Me muero. La personaje secundaria femenina realmente está llorando. ¿De verdad cree que el personaje secundario masculino va a casarse con ella? ¿Acaso no sabe que la única razón por la que el personaje secundario masculino le propuso fue porque estaba borracho y la confundió con la protagonista femenina? Fingí no ver nada, y asentí con lágrimas en los ojos. Más tarde, un espectador chismoso me contó la verdad. Todos estaban seguros de que yo haría una gran escena, pero en lugar de eso, perdoné generosamente a Enrique. Lo que ellos no sabían era que yo era la conquistadora. En este juego, mientras el personaje secundario masculino me propusiera matrimonio, mi misión estaría completa. 3 días después, el sistema confirmó: misión cumplida. ¿Deseas salir de este mundo? Recostada en la bañera, sonreí con alivio. Sí. Capítulo 1. Mirando fijamente los comentarios superpuestos frente a mí, me quedé congelada. Instintivamente, busqué al sistema. Tras realizar una verificación, me dijo: hubo un fallo. Ya he enviado un informe. Asentí. Frente a mí, Enrique me observaba distraída y volvió a preguntar: ¿te casarás conmigo? Por favor, ¿te casarás conmigo? Era evidente que estaba algo borracho. Todas las miradas estaban puestas en mí, como si vieran un drama. Claramente todos sabían que Enrique me había confundido con otra persona, pero aún así, asentí. Enrique me miró con ternura y deslizó el anillo en mi dedo. Sin embargo, al siguiente segundo, alguien en la multitud habló: Enrique, te equivocaste de persona. Ella es Diana. Enrique se quedó helado. Su mirada cayó sobre mi rostro, y al instante, su expresión se endureció. ¿Por qué eres tú? Un rastro de arrepentimiento brilló en sus ojos. Unos entrometidos cerca me explicaron: lo sentimos, Diana. Enrique se confundió. Pensó que eras Vicky. Todos esperaban mi reacción. Esperaban que me derrumbara llorando al momento, o que explotara contra Enrique. Después de todo, ¿quién podría tolerar que un novio de 7 años cometiera semejante error? Enrique también añadió: estaba borracho. Tiré de la comisura de mis labios, y solo después de escuchar al sistema anunciar el éxito de la misión, hablé por fin: no pasa nada. Entonces le pregunté al sistema: ¿puedo irme ahora? Hizo una pausa. Por supuesto, en 7 días, podrás regresar a tu mundo original. ¿Estás segura de que quieres abandonar todo aquí? ¿Dejar este mundo atrás? Respondí suavemente: sí, de acuerdo. Debido a la revisión del fallo, el tiempo de salida se ha retrasado 7 días más. Asentí. Justo me venía bien. Todavía tenía algunas cosas que resolver en este mundo. Capítulo 2. Cuando el ambiente estaba tenso, apareció la voz de Vicky. ¿Por qué está todo tan silencioso? ¿Diana ya llegó? ¿La propuesta tuvo éxito? Su mirada cayó sobre mí y sobre Enrique. Solo confundía a la persona. Cuando Vicky salió, Enrique explicó instintivamente, como si temiera que yo tomara esta propuesta como algo real. Yo no dije nada. Los demás, al notar lo incómodo de la situación, empezaron a reír para aliviar la tensión. Vamos, sigamos divirtiéndonos. Solo yo permanecí en mi lugar. Vicky me miró con una sonrisa apenada. Diana, lo siento. Él estaba con el anillo de diamantes diciendo que quería proponer matrimonio. Pensé que te estaba buscando a ti, por eso te llamé. No estarás enojada, ¿verdad? Sí, fue por la llamada de Vicky que yo me había apresurado a venir. Enrique se sentó a un lado, y bebió la medicina para la resaca que el camarero le había traído. Escuchó esas palabras. Solo dijo con indiferencia: no pasa nada. Era como si estuviera ayudando a Vicky a salir del aprieto. Capítulo 3. Desde que Vicky regresó al país hace 7 días, Enrique casi no había vuelto a casa. Al principio solo inventaba excusas diciendo que debía trabajar horas extras. Incluso cuando volvía, con solo una llamada de Vicky, me dejaba de inmediato y se iba. Después vi los mensajes entre él y Vicky, y entonces lo entendí todo. Ese día, furiosa, armé un escándalo, y Enrique solo me respondió fríamente: deberías tener claro cuál es tu lugar. Luego, en medio de mi desconcierto, dio un portazo y se fue, y nunca volvió. Hasta esta mañana, Vicky actualizó su INS. Para la persona amada, las nueces nunca tienen cáscara. La foto mostraba el fondo de la oficina de Enrique, con ella sosteniendo un frasco de nueces sin cáscara. Ese frasco se lo había pelado yo hace poco. Preocupada de que tantas horas extras afectaran su salud, me quedé pasmada por mucho tiempo. Miré mis propias manos llenas de cicatrices. Por fin vi con claridad esta relación. La protagonista femenina siempre será la protagonista femenina,
Incluso si yo acompañé a Enrique durante 7 años, esos años no pudieron competir con los 7 días desde su regreso. Fue después de un accidente automovilístico que vine a este mundo. El sistema me dijo que mi misión era redimir al personaje secundario masculino, pero cuando me acerqué a Enrique, él me recibió con frialdad y desprecio. En ese entonces vestía una camiseta desteñida, con el flequillo desordenado cubriéndole un poco los ojos. Ya que él no quería, yo renuncié, incluso cuando el sistema me advirtió que, si renunciaba, nunca podría volver a mi mundo. Para mí no importaba. Después de todo, yo era huérfana, y me daba igual dónde estar. Pero luego, me convertí en la hermana menor de Enrique en la universidad. Cuando alguien lo drogó, fui yo quien lo llevó al hospital. Ese día, Enrique me persiguió activamente, y yo acepté de inmediato. 2 personas que no vivían muy bien, al estar juntas, parecían encontrar un poco de felicidad en la vida. Cuando yo hacía trabajos de medio tiempo durante las vacaciones, Enrique salía antes que yo y me esperaba en la puerta para recogerme. El año en que me gradué de la universidad, él empezó su propio negocio, y yo lo acompañé. Así pasaron 7 años. Aunque sabía que él era un personaje secundario masculino profundamente enamorado, yo creía que cada persona tenía un pasado, y la protagonista femenina ya había terminado felizmente junto al protagonista masculino. Capítulo 4. En ese momento, Vicky se sentó al lado de Enrique y dijo con voz mimada: Diana, las nueces sin cáscara que había en la oficina de Enrique estaban muy ricas. ¿Dónde las compraste? Al ver que Vicky mostraba interés, la mirada de Enrique también recayó sobre mí. Ya estaba casi sobrio, pero no me explicó lo que había pasado antes. Parecía estar esperando mi respuesta. Después de un largo rato, calmé mis emociones y lo miré, en la tienda de la calle Sur, Segunda Avenida. Ya que no hay nada más, me voy primero. Al terminar de hablar, me preparé para darme la vuelta y marcharme. La amiga de Vicky me detuvo. Diana, ese anillo en tu mano fue hecho personalmente por el presidente Nin. Sería mejor que te lo quitaras. Claro, el presidente Nin te confundió con Vicky y por eso te lo dio al proponerte matrimonio. Evidentemente, la dueña no eres tú. Mis dedos se clavaron en mi palma, y aguantando el dolor, sonreí con amargura. Por supuesto, dicho esto, bajo la mirada de Enrique, me quité el anillo sin dudarlo, y lo lancé despreocupadamente al estanque decorativo que había detrás de mí. Me marché con pasos firmes, sin volver la cabeza. Frente a mis ojos, los comentarios superpuestos seguían saltando. ¿La personaje secundaria femenina está enojada? La verdad, cualquiera se enojaría. Ella acompañó al personaje secundario masculino 7 años. 7 años. Y un corazón frío que nunca se calienta realmente no merece más esfuerzos. Por fin apareció alguien con sentido común. Yo también quiero decirlo. ¿Acaso los valores del autor son correctos? Si el personaje secundario masculino nunca dejó espacio limpio en su corazón, ¿por qué persiguió entonces a la personaje secundaria femenina? Capítulo 5. Al llegar a casa, recibí un video anónimo. Al abrirlo, escuché la voz de Enrique y la de su amigo. Enrique, Vicky fue al baño. Aquí no hay nadie más. Dime, Diana ya aceptó. ¿Por qué no lo tomas como una propuesta real? ¿Para qué explicarlo enseguida y ponerla en ridículo? Ella te ha esperado 7 años. En unos años más tendrá 30. No es poca cosa seguir esperando. Dime la verdad, hermano. ¿Cuándo piensas casarte con Diana? En el video, Enrique sostuvo una copa de vino tinto y pensó un momento. Nunca. Todos guardaron silencio. Al cabo de un rato, él continuó. Si esta vez no hubiera estado borracho y no la hubiera confundido con Vicky, jamás le habría propuesto matrimonio. Cuando la voz terminó, instintivamente levanté la cabeza y vi en el espejo de cuerpo entero mi rostro cubierto de lágrimas. Las lágrimas pueden caer sin que una se dé cuenta. Esas palabras eran crueles al extremo, cada una un golpe al corazón, como si se burlara de mis 7 años de amor, tan baratos, aunque no quisiera admitirlo. En los años de los 20 a los 27, en lo mejor de mi juventud, ¿cómo no iba a enamorarme de él? Y también descubrí que, cuando lloraba, me parecía un poco a Vicky. Finalmente entendí lo que Enrique había dicho. Deberías tener claro cuál es tu lugar. Ah, ese era el significado. Me había tomado como el reemplazo de la protagonista femenina. Capítulo 6. Esa noche, Enrique regresó de nuevo, solo que en la mano traía una bolsa de nueces tostadas. Al verme, sus delgados labios se movieron, como si quisiera decir algo, pero yo no lo miré ni una sola vez. Solo fui a la cocina y bebí varios vasos de agua. Al subir las escaleras, vi que la puerta del despacho de Enrique estaba abierta. Él estaba sentado en la silla de cuero, con unas nueces en la mano, hasta que la cáscara le abrió un corte en el dedo y brotó una línea de sangre.
Se quedó en shock un largo rato, pero luego siguió pelando. Recordé que en estos 7 años Enrique siempre supo que a mí me gustaba comer durian. Él no soportaba ni un segundo el olor del durian. Le dijo a la señora de la casa que no permitiera nada hecho con durian, incluso cuando ella le explicó que a mí me gustaba, y que quizás él podría simplemente subir a su habitación para evitarlo. Él dijo que era una molestia, y respondió, no pasa nada si no lo come. Después de ese día, en casa nunca más apareció el durian. Sin embargo, con unas nueces tan molestas, estaba dispuesto a pelarlas una a una para Vicky. Resulta que no era que le pareciera molesto subir las escaleras, ni que no pudiera soportarlo. Sencillamente, la persona por la que estaba dispuesto a soportarlo no era yo. Regresé a mi habitación, abrí una aplicación de segunda mano, y puse a la venta todas mis cosas al precio más bajo, incluidos los regalos que Enrique me había dado. Ya no los quería. ¿Qué diablos? ¿La trama se desvió? La personaje secundaria femenina vendió tantas cosas. ¿Acaso piensa marcharse? Irse es lo normal, después de todo lo que el personaje secundario masculino le hizo. ¿Cómo no dejarlo? Dios mío, de verdad quiero enviarle un cuchillo al autor. Ver a la personaje secundaria femenina así, duele demasiado. Acabo de mirar, en la habitación de al lado, el protagonista masculino peló unas pocas nueces y luego las dejó. Enseguida la protagonista femenina lo llamó, y él se fue inmediatamente. Basta. Declaro que mi corazón ahora le pertenece a la personaje secundaria femenina. Capítulo 7. Como el precio era tan bajo. Una nueva tienda de artículos de lujo de segunda mano compró todo al instante. Muy pronto lo empaquetaron y se lo llevaron. El resto de muñecos y adornos pequeños los metí en bolsas y los tiré a la basura. Me maquillé con el estilo, pura seducción, más popular del momento. Y con tacones altos salí de casa. Decidí preparar algunos regalos para mis antiguas compañeras de universidad antes de marcharme. En el tiempo desde que llegué a este mundo, en mi vida aparte de Enrique, solo estaban ellas. En aquel entonces todavía no estaba con Enrique, y en este mundo yo seguía siendo una huérfana criada en un orfanato. Durante los 4 años de universidad, ellas me cuidaron mucho. Al pedir comida, siempre pedían 2 platos de carne, y con la excusa de no poder terminarlos, me los pasaban a mí. Me cuidaron con gran cariño. Después de graduarnos, fuimos como flores dispersadas. Cada vez nos veíamos menos. Algunas se casaron, otras luchaban en grandes empresas. Pero después de tantos años, seguíamos siendo nosotras. Decidí ir a una joyería y comprar un juego de joyas para cada una de ellas. Podría ser un recuerdo. Y si alguna vez la vida no era justa, esperaba que esas joyas les dieran valor para tomar decisiones, según la personalidad de cada una. Escogí 3 piezas distintas. Cuando bajaba a pagar, escuché en el salón privado de al lado las voces de Vicky y Enrique. Enrique, ¿qué te parece este conjunto? Está bien. Con la voz de la vendedora acompañando. Señor, señora, este conjunto es el diseño estrella de nuestra tienda, ganador del concurso en el desfile de joyas de este año. Cuando me agaché en el suelo, la señorita de ventas pronunció mi nombre. Enrique y Vicky salieron. Señorita Diana, ¿ustedes se conocen? Miré a Enrique, que estaba al lado de Vicky en una postura íntima, como un guardián. Negué con la cabeza. No la conozco mucho. En ese instante, Enrique se quedó paralizado. ¿No la conoce? Justo en ese momento, cuando la personaje secundaria femenina dijo esas palabras, los dedos del personaje secundario masculino temblaron. ¿No es irónico? La personaje secundaria femenina es su verdadera novia, pero ahí está acompañando a la protagonista femenina a comprar joyas. Yo recuerdo que en este libro, después de que el personaje secundario masculino tuvo éxito en su emprendimiento, nunca volvió a acompañar a la personaje secundaria femenina de compras. Cada vez que ella lo pedía, él la rechazaba. Cuando llegó la hora de pagar, Enrique reaccionó y sacó su tarjeta. Juntos, la vendedora nos miró, sin entender bien la relación entre los 3. Yo puse mi tarjeta en el mostrador. No hace falta, pagaré con la mía. La tarjeta de él, naturalmente, fue usada para comprar el conjunto de joyas que Vicky había elegido. Tras salir con las bolsas, empaqueté cuidadosamente las joyas y se las envié a mis 3 compañeras. Después de hacer eso, conduje hasta un puesto de parrillada frente a la universidad donde Enrique y yo estudiamos. Comí hasta quedar satisfecha. De verdad me duele el corazón por la personaje secundaria femenina, comiendo parrillada sola. Mientras tanto la protagonista femenina está rogándole al personaje secundario masculino que la lleve a restaurantes de lujo. La personaje secundaria femenina realmente es una gran persona. Incluso pidió salchichas sin picante para dárselas a un perrito callejero. Nuestra personaje secundaria femenina merece a un hombre mucho mejor. Capítulo 8. Cuando llegué a casa,
Enrique ya había vuelto temprano, con el teléfono en la mano. Al verme entrar, pareció soltar un suspiro de alivio. Diana, muchas cosas de la casa ya no están. Incluso tu cojín favorito del sofá desapareció, y tu armario está vacío. Solo quedan 3 conjuntos de ropa. También desaparecieron todos los regalos que te di. Yo lo interrumpí con calma. Los he vendido. Él no dijo nada más. Solo antes de subir las escaleras comentó, pero todas esas eran tus cosas favoritas. ¿Por qué dices que no las quieres? ¿Y ya está? No le respondí. Más tarde, suspiró. No importa. Podemos comprar cosas nuevas. Dicho esto, se fue al baño. Me senté en el sofá, escuchando las sugerencias del sistema. Saltar desde un edificio también vale, aunque da un poco de miedo. Caer al mar tampoco está mal. Yo respondí, si alguien me ve nadando, no sería bueno. Y además, no quería alimentar a los peces. Después de discutir un largo rato, finalmente confirmamos la forma de irme. Capítulo 9. Sonó el timbre del teléfono. Era un vendedor de cementerios. La señorita Diana. En las afueras del este hay una parcela. Tanto en ubicación como en Feng Shui es bastante buena. Si el presupuesto lo permite, recomiendo comprar esa. La del oeste es más apartada. Poca gente va, y queda lejos del centro de la ciudad. ¿Quiere que se la cambie? Negué con la cabeza. No, será la parcela del oeste. En ese momento, Enrique abrió de repente la puerta del baño. Al oírlo, se sorprendió un poco. ¿Quieres comprar una tumba? La voz del vendedor sonó por el teléfono. Muy bien, señorita Diana. Colgué la llamada, mirando a Enrique frente a mí, con una expresión suave en sus ojos. Asentí. Sí, quiero comprar una tumba. Tengo miedo de morir y que nadie recoja mi cadáver. Enrique frunció el ceño. Aparecieron comentarios superpuestos. ¿La personaje secundaria femenina no era huérfana? ¿Para quién compra la tumba? ¿No será que, acaso la personaje secundaria femenina tiene cáncer? ¿Esto no era una novela romántica? No me den cuchilladas. De verdad lo parece. Vendió demasiadas cosas. Si solo quisiera irse. ¿Por qué incluso vendió la maleta? Seguro que planea. Ya saben. Qué ridículo. Solo es una ruptura. ¿Tan grave como para querer morir? Ya lo dije. La personaje secundaria femenina no tiene nada atractivo. La protagonista femenina sí es adorable, tierna y suave. Al ver esos comentarios superpuestos, instintivamente quise explicarme, pero el sistema me advirtió que no debía responder. De lo contrario el bug se haría más grande, así que me contuve. Capítulo 10. A la mañana siguiente, Enrique me llevó al hospital a hacerme un chequeo completo. No fue hasta que vio que el informe estaba bien que soltó un suspiro de alivio. Yo, al ver lo nervioso que estaba ahora, solo lo encontré ridículo. ¿De qué servía fingir ser profundo y afectuoso? Solo que me miró de manera compleja, con un dejo de decepción en los ojos. Diana, ¿usas la muerte para asustarme? Miré el puntito rojo en mi muñeca dejado por la extracción de sangre, y solté una risa fría. ¿Quién te asusta? Tú insististe en traerme, Enrique. Quizás él no esperaba que yo algún día le hablara en ese tono. Esta vez lo dejaré pasar. Al terminar de hablar, sonó la notificación en su teléfono. No mucho después, dijo, tengo cosas en la empresa. Toma un taxi de regreso. Se puso el abrigo y salió a grandes zancadas. Yo miré la dirección por la que se iba, completamente contraria a la de la empresa. Lo más probable es que no fuera la empresa la que lo necesitaba, sino Vicky. Los comentarios superpuestos se encendieron, indignados. Desgraciado. Anoche el personaje secundario masculino no durmió nada. La protagonista femenina le preguntó y luego le dijo al protagonista masculino que quizás la personaje secundaria femenina solo quería llamar su atención. Seguro que solo quiere limpiar el pasado. ¿Y no sigue siendo que quiere enredarse con el personaje secundario masculino? Si de verdad estaba tan triste, ¿por qué no romper? Mejor que lo deje. El personaje secundario masculino está destinado a ser el caballero guardián de nuestra protagonista femenina. ¿Qué clase de comentario es ese? La personaje secundaria femenina es su novia, y la protagonista femenina le envía mensajes aún sabiendo que él tiene pareja. No suena bonito, pero ¿no es eso ser la tercera en discordia? No lo digas tan feo. La que no es amada es la tercera. Miré los comentarios superpuestos, fingiendo no ver nada. Tampoco me importó la silueta de Enrique alejándose. Ni siquiera abrí el INS de Vicky para buscar respuestas. Solo miré la última nota en mi lista de tareas. Tomé un taxi hacia las afueras, a una empresa de servicios funerarios. Y de repente, los comentarios superpuestos se detuvieron. Capítulo 11. Cuando regresé a casa, ya era muy tarde. Mientras llenaba unos documentos, me di cuenta de que hoy era mi cumpleaños. De camino de regreso,
En una pastelería compré un pastel pequeño de 6 pulgadas. La dependienta, al enterarse de que era mi cumpleaños, me dio velas con el número 27. Cuando llegué a casa, Enrique ya estaba sentado en el sofá. Al verme entrar, frunció el ceño y, casi sin pensarlo, preguntó, ¿por qué llegas tan tarde? Hasta que su mirada cayó en el pastel de cumpleaños que llevaba en la mano, y sus pupilas se contrajeron. No le presté atención a su pregunta. Me senté en la mesa del comedor. Abrí el paquete del pastel y encendí las velas, como si él no existiera. A la luz titilante de las velas, pedí un deseo. Cuando regrese a mi propio mundo, quiero vivir felizmente. En mi mente, el sistema me dijo suavemente, así será. Apagué las velas. Comí un pequeño trozo de pastel. El resto lo guardé en el refrigerador. Cuando me disponía a subir las escaleras, Enrique de repente me tomó de la mano. Sus ojos mostraban un rastro de pánico. Quizás porque en estos 7 años sabía muy bien cuánto temía yo a la soledad. En el primer año juntos, mi deseo había sido que él estuviera conmigo en cada cumpleaños. Pero esta vez, ya no lo necesitaba. Diana, lo siento. Hoy estuve demasiado ocupado. Por eso, lo interrumpí con voz tranquila. Pero aunque estuvieras ocupado, ¿acaso alguna vez olvidaste el cumpleaños de Vicky? Lo miré por un largo rato, y dije, Enrique, terminemos. Considéralo mi regalo de cumpleaños. Después de todo, la verdadera protagonista ya había regresado, ¿no? Separarnos también debía hacerlo feliz. El viento frío afuera se detuvo, y la lluvia resbalaba por la ventana. Sus ojos se enrojecieron al instante, y en su voz se escuchaba un leve sollozo. No acepto. No sabía qué le pasaba ahora, pero ya no quise discutir con él. Subí las escaleras sin más. En 2 días yo me iría. Aceptara o no, ya no importaba. Los comentarios superpuestos rodaban. La personaje secundaria femenina. ¡Buah! De verdad no piensa seguir viviendo. Desgraciado. Dice que olvidó el cumpleaños de la personaje secundaria femenina, pero en todos estos años nunca olvidó el de la protagonista femenina. ¿Quién lo entiende? A mitad de la noche. Ver esto me rompe el corazón. ¿Con qué estado de ánimo estará la personaje secundaria femenina enfrentando todo sola? No es más que una forma de presionarlo para casarse. Ya lo verán. Quizá cuando el personaje secundario masculino descubra que intenta suicidarse, le propondrá matrimonio. ¡Qué calculadora! No en vano es la personaje secundaria femenina. A mí me parece que no lo está fingiendo. De madrugada, medio dormida, sentí que el colchón a mi lado se hundía levemente. Enrique me abrazó por la espalda, apoyó la barbilla en mi hombro y suspiró suavemente. Diana, no sigamos peleando. Sí, volvamos a ser como antes. Capítulo 12. Después del trabajo, Enrique regresó puntualmente a casa. Rechazó todas las invitaciones sociales. En el círculo, todos bromeaban en el grupo, diciendo que por fin iba a sentar cabeza. Algunos incluso comentaban que yo era increíble, que incluso después del regreso de Vicky todavía podía tener a Enrique bajo control. Enrique dijo que quería compensarme con una celebración de cumpleaños. Fue personalmente a la pastelería a aprender, e hizo un pastel con sus propias manos para mí. Con entusiasmo, me sirvió un trozo. ¿Qué tal sabe? En el pasado, aunque fuera incomible, yo sonreiría y diría que me encantaba, porque lo amaba. Pero ahora, fruncí el ceño. No está muy bueno. En realidad, su pastel estaba bastante bien hecho, pero cada año, él ya hacía uno para Vicky, así que para mí resultaba áspero, y naturalmente no tenía por qué mostrarle una cara agradable. Después de decir eso, me levanté y me fui. Esa noche, muy tarde, escuché a Enrique hablar por teléfono con un amigo. Diana me pidió que termináramos. Sí, ahora está durmiendo arriba. ¿Solo un berrinche? Cuando ya estaba completamente despierta, escuché la voz apresurada de su amigo. Claro, mi novia cada vez que pide romper, recoge sus cosas y se va. Que Diana no haya hecho las maletas solo significa que quiere manipularte. ¿Por qué no intentas pedirle matrimonio? Seguro que enseguida se le pasa. Bajé la mirada. No es que yo no quisiera hacer las maletas, sino que ya esa tarde había sacado todas mis cosas. Y además, pronto me iría de este mundo, aunque alquilara un lugar nuevo. Después de algo así, sería incómodo para otros. No podía hacer eso. En cuanto a haber elegido esta casa, lo tomaba como una deuda de Enrique conmigo. Enrique pareció creer en las palabras de su amigo. Esa misma noche me preguntó, Diana, ¿nos casamos? Yo le di la espalda, mirando por la ventana, con voz tranquila. Enrique, yo nunca me casaré contigo. En los 7 años de convivencia, lo había esperado con ilusión cautelosa incontables veces. Incluso había pensado en quedarme en este mundo por él. Él lo sabía.
pero aún así evitaba el tema del matrimonio de manera instintiva. Incluso cuando íbamos a bodas de viejos compañeros de clase, y alguien en broma le preguntaba cuándo se decidiría a casarse conmigo, siempre estaba convencido de que yo lo estaba presionando. Sabía bien lo que sentía. Sabía que me acercaba a los 30. Sabía que yo era huérfana y deseaba tener un hogar. Y aún así, nunca dijo esas palabras. La única vez fue porque me confundió con Vicky, pero esa oportunidad solo existió una vez. Su cuerpo se tensó, y en su desconcierto apareció el pánico, como si hubiera tomado una decisión. Noté que encendía su teléfono. Aparecieron comentarios superpuestos. ¿Ven? El personaje secundario masculino está buscando a alguien para organizar una propuesta. La personaje secundaria femenina se salió con la suya. ¿Este desgraciado se arrepiente ahora? Después de 7 años sin querer proponerle. Y justo cuando ella ya perdió la esperanza, viene con una propuesta. Capítulo 13. La mañana del día en que me iría. Enrique tenía un viaje de negocios a la ciudad. Saldría en la mañana y regresaría por la tarde. Aún así, al irse, me dijo en tono misterioso: esta noche te daré una sorpresa. Dicen que cuando la gente está por irse, sus palabras se vuelven amables. Yo, rara vez, le dije algo de preocupación. Buen viaje. En sus ojos se encendió una chispa de alegría, pero un segundo después, entró una llamada de Vicky. Escuché con claridad su voz suave y delicada al otro lado. Enrique, ¿vas a la ciudad? Yo también tengo que ir a una subasta, pero no quedan boletos de avión. Tu asistente tiene uno extra. ¿Puedo ir contigo? Hoy puedo ser tu asistente por un día. Enrique, instintivamente, me miró. Sabía que no podía rechazar a Vicky, así que asentí. Es solo un boleto de avión. Él dudó, pero al final asintió. Los comentarios superpuestos opinaban. De verdad pensé que el personaje secundario masculino iba a cambiar. Un viaje de negocios, y acepta que la protagonista femenina sea su secretaria por un día. Acabo de mirar. Todavía quedaban varios boletos. La protagonista femenina es repugnante. Claramente tuvo una pelea con el protagonista masculino y ahora viene a meterse con el personaje secundario masculino. Del otro lado, Vicky estaba entusiasmada. Charlaba sin parar de que se pondría un traje de secretaria. Enrique colgó la llamada. Diana, ¿de verdad no te molesta? Sacudí la cabeza. Claro que no me molestaba. Después de todo, pronto me iría. Pero Enrique no parecía contento. Solo me preguntó: Diana, antes siempre te ponías celosa y hacías un escándalo. Sentada en el sofá, respondí: ya no. ¿No eras tú el que siempre odiaba que yo peleara contigo por eso? Pues ya no lo haré. Él suspiró. Espérame cuando regrese. Yo cerré la puerta, y mirando la casa vacía, dije: ya no te espero. Enrique, este mundo es demasiado doloroso. Quiero regresar al lugar de donde vine, aunque allí también sea una huérfana, aunque nadie me ame. Capítulo 14. El sistema me informó que la hora de partir sería a las 3:30 de la tarde. Pedí comida a domicilio, y luego transferí todo el dinero de mi cuenta, en varias transacciones, al orfanato de un distrito pobre. Anfitriona, es hora. Fui a la cocina, tomé unas cosas y abrí la llave de la bañera. No, por favor. Dios mío, lo sabía. ¿Por qué la personaje secundaria femenina es tan decidida? Piensa que si fueras huérfana desde niña, y al crecer te enamoras por primera vez, pero él te toma por un reemplazo. Nunca te propone matrimonio, nunca piensa en casarse contigo, y solo borracho, confundiéndote con otra. Lo hace, ¿no te dolería? Se acabó. Si la personaje secundaria femenina muere, seguramente el final ya está cerca. En realidad, yo quería explicar que solo estaba regresando a casa. Además, el sistema me había dicho que al volver recibiría una recompensa de 300 millones. Si lo hubiera sabido antes, habría terminado la misión mucho antes, pero no podía explicarlo. Cuando mi conciencia comenzaba a desvanecerse, sonó el teléfono. No vi quién era. Pensé que sería la empresa funeraria que había contratado. Era un grupo de jóvenes que, además de organizar funerales, ofrecían instalar un audio en la lápida, para que al presionar un botón sonara la voz del difunto. Al presentármelo, dijeron que así nadie olvidaría mi voz, que siempre alguien me recordaría. Quizá incluso haría llorar a más de uno. Los conserjes de la zona los llamaban locos, y en secreto me aconsejaron ir a otra compañía más formal a 30 metros a la izquierda. Yo no necesitaba un servicio innovador así, pero al ver esos rostros jóvenes recién graduados, y la esperanza en sus ojos, no pude rechazar, y firmé el contrato con ellos. Cuando me iba, una de las chicas no aguantó, trató de persuadirme de quedarme en este mundo. Ese día, bajé la cabeza y vi la nueva publicación de Vicky en INS. En su dedo había un enorme anillo de diamante.
un diamante cuadrado perfecto de 10 quilates. Sí, Enrique había ido a verla. Ese mismo anillo era el que él me había dado por error, creyendo que yo era Vicky. Negué con la cabeza. No, ellos ya no insistieron. Mira, esta generación de jóvenes siempre sabe respetar la elección de cada persona. Nadie me insultó por ser egoísta. Solo hubo compasión y silencio. Capítulo 15. Al contestar, lo primero que escuché fue la voz de Enrique. Diana, estoy a punto de llegar a casa. Te traje un regalo. Te va a gustar, seguro. Durante mi viaje me encontré con tu compañera de universidad, Lara. Ella trabaja en la ciudad y me pidió que te diera recuerdos. Diana, esta noche te preparé una sorpresa. Cuando se quedó en silencio, el sonido constante del agua goteando en el baño se escuchó con total claridad. Enrique se detuvo. Diana, ¿qué estás haciendo? Yo, algo débil. No tenía intención de responderle. Lo encontraba molesto, pero igual le dije, Enrique, me voy a volver a casa. La voz de Enrique se tensó. ¿A dónde vas? Diana, él lo sabía. Yo era huérfana. No respondí. Al escuchar el sonido continuo del agua, pareció adivinar algo. No te vayas, Diana, te lo ruego. Su voz llevaba un sollozo ahogado. Desde el primer día que lo conocí, Enrique siempre tuvo un orgullo arraigado en los huesos. Nunca se había rebajado ante nadie. Colgué la llamada. Justo en ese segundo escuché el sonido de un coche estrellándose contra la valla. El personaje secundario masculino tuvo un accidente de coche. La personaje secundaria femenina realmente murió. Dios mío, estoy llorando como un perro. ¿Por qué tratar así a la personaje secundaria femenina? Que se muera el desgraciado. Y también esa tercera en discordia, la protagonista femenina. La personaje secundaria femenina era una gran persona. Preparó regalos para sus compañeras. Donó todo su dinero. Y hasta al irse no quiso causarle problemas a nadie. Capítulo 16. Al escuchar el tono de llamada cortarse, Enrique sintió un dolor insoportable en el pecho, como si algo hubiera sido arrancado de su vida por completo. El coche chocó contra una valla cercana, y un grupo de personas se acercó para ver su situación. Ante las preguntas del oficial de tránsito y los murmullos de la multitud, de repente tuvo un zumbido en los oídos y mareo. La sangre goteaba de su frente. Alguien sugirió llevarlo al hospital, pero él pensó en Diana, y con todo su desordenado aspecto, empezó a correr hacia adelante. En el camino, las escenas de sus 7 años de compañía y mutua redención pasaban ante sus ojos. ¿Cómo podía irse ella? Ya lo había sabido, desde el momento en que Diana le pidió terminar, que había descubierto sus verdaderos sentimientos. Enrique corrió 20 minutos. Se consolaba de que la casa no quedara tan lejos, pero cuando abrió la puerta y corrió al baño, lo único que vio fue a la frágil y hermosa chica tendida en la bañera. Sus ojos también se tiñeron de rojo. Temblando casi, levantó a Diana en sus brazos, y llamó a su asistente. Allí mismo, de rodillas en el suelo, la sostuvo contra su pecho con fuerza. Cuando el asistente llegó con el médico, al ver la escena, también quedó atónito, hasta que el doctor dijo, la señorita Diana ya no respira. Señor Nin, lo lamento. Las lágrimas de Enrique finalmente cayeron, pero él no lo creyó. La Diana que tanto lo amaba, ¿cómo iba a dejarlo así? En tantas noches la había tenido en sus brazos, suave y cálida. Cállate. Si has cometido un error en el diagnóstico y pierdes el mejor momento para salvarla, juro que te mataré. Ese Enrique, enloquecido, era la primera vez que su asistente lo veía. En sus ojos solo había obsesión paranoica, aunque aún así se podía notar el miedo oculto, hasta que el médico colocó el monitor de ritmo cardíaco en la muñeca de Diana. En la pantalla solo apareció una línea recta. A pesar del miedo, dijo, señor Nin, la señorita Diana realmente no tiene pulso. Al ver los ojos rojos de Enrique, el asistente, instintivamente, tomó su maletín y se fue, pero al salir no pudo evitar murmurar, loco. El asistente dudó, ¿necesita que me encargue de los arreglos funerarios de la señorita Diana? Capítulo 17. Sabía que decir algo así solo enfurecería al Enrique actual, pero después de tantos años a su lado, también había llegado a conocer a Diana. Cuando ella llevaba la cena al presidente Nin, siempre incluía una porción para él. A veces era para toda la oficina de dirección, hasta que Enrique, preocupado de que cargar con tantas cosas fuera demasiado agotador para ella, le prohibió seguir llevando comida. Diana era una gran persona, tan buena que la mayoría de los que la conocían no podían olvidarla. ¿Cómo podía alguien así no calentar el corazón de Enrique? Pero él siempre estuvo aferrado a aquel recuerdo juvenil, esa luz de luna de su adolescencia. Quizás, después de tantos años, lo que quedaba ya no era amor, sino simple terquedad. Y fue esa terquedad la que hizo que él y Diana se perdieran para siempre.
Ya no tendría la oportunidad de decirle que había preparado más de 9,000 rosas en la azotea de Borruy. Ya no tendría la oportunidad de decirle que, en 20 minutos, planeaba pedirle matrimonio. Ahora, en su corazón solo había un dolor insoportable y arrepentimiento, como si una daga se clavara en su pecho, tan profundo que le impedía emitir sonido alguno. 5 horas después, un grupo de jóvenes entró con los ojos enrojecidos, sin decir palabra. Se llevaron a Diana. Enrique, instintivamente, trató de pelear con ellos, hasta que una de las chicas puso un contrato frente a él, con la firma de Diana. Ella les había confiado sus asuntos funerarios. Incluso había comprado su tumba, en las afueras del oeste, mientras que su mansión estaba en las afueras del este. Enrique no entendía cómo Diana había podido organizar todo eso sola, ni con qué sentimientos lo hizo. Ella, que tanto temía al dolor, al final se fue con tanta determinación. Eligió el cementerio del oeste para no volver a verlo ni siquiera después de muerta, para alejarse cada vez más, para no encontrarse nunca más con él. La sangre seguía cayendo de su frente, y con el corazón en espasmos, se desmayó. El asistente solo pudo llevarlo al hospital. Los comentarios superpuestos corrían sin parar. Dolor, demasiado dolor. Miren, la personaje secundaria femenina lo logró, el personaje secundario masculino se arrepiente. Nuestra protagonista femenina está embarazada, así que seguramente él terminará siendo su caballero guardián. Cállense los que apoyan a la protagonista femenina. Yo acabo de revisar antes, ella peleó con el protagonista masculino, se acostó con un modelo masculino, y ni siquiera se sabe de quién es el hijo. Es cierto, aunque según la trama, pronto el personaje secundario masculino cubrirá a la protagonista femenina, deteniendo la investigación del protagonista masculino. Eso será en estos días, pero ahora el personaje secundario masculino se desmayó. Nunca hay un arco que no se arruine en esta historia. Capítulo 18. Cuando Enrique volvió a despertar, el asistente, tembloroso, le informó que los asuntos funerarios de Diana ya se habían gestionado según sus propios deseos. La habían enterrado en el cementerio del oeste. Le preguntó a Enrique si quería ir a verla, pero Enrique, de repente, no se atrevió, como si, mientras no viera esa tumba fría, Diana aún siguiera a su lado. Así pasó los 7 días más largos en el hospital, sobreviviendo solo con los recuerdos de ella. El día de su alta, en el coche, el asistente le preguntó a dónde quería ir. Él respondió instintivamente, a la residencia Violetas, como lo había dicho incontables veces antes, solo que a mitad de camino pidió al asistente detenerse para comprar el pastel de mousse favorito de Diana. En el coche, dijo, esto la hará muy feliz. Ese Enrique, claramente, ya se había derrumbado por dentro. El asistente no supo qué responder, solo guardó silencio, aunque extrañamente sintió un nudo en la garganta. Pensó que él nunca soltaría la mano de su novia, ni una sola vez. Cuando Enrique bajó del coche y entró en la sala vacía, encendió la luz. Instintivamente miró hacia el sofá, pero esta vez, Diana no había dejado la luz encendida para él. No lo esperaba en el sofá, ni siquiera quedaba nada de ella en la casa. Dejó el pastel de mousse en la mesa. Diana, este es tu mousse favorito. Hoy llegué un poco tarde, no te enojes conmigo. Sí, no hubo respuesta. Finalmente se cubrió el rostro, con los ojos ardiendo. Afuera, la llovizna se transformaba en dagas que se clavaban con fuerza en su corazón. Capítulo 19. Después de ese día, Enrique se convirtió en un adicto al trabajo. No regresó más a la mansión. Vicky fue a buscarlo. Había vuelto a pelearse con Fulín. Incluso habían terminado. Llorando, le preguntó si estaba dispuesto a casarse con ella. Él solo miró el anillo de hombre en su dedo. Ya tengo esposa. Vicky no podía aceptarlo. Enrique, ¿no dijiste que sin importar lo que pasara, siempre me esperarías detrás de ti? ¿Cuándo te casaste, no murió Diana? ¿Olvidaste el anillo de diamantes que hiciste con tus propias manos para mí? Ese anillo había desaparecido el día en que Vicky descubrió que estaba embarazada, después de una pelea con Fulín, cuando salió sola de casa y él condujo para recogerla. Más tarde, lo buscó muchas veces, pero nunca lo encontró. Era cierto que ese anillo lo había hecho con sus propias manos, pero nunca se lo contó a nadie. Cuando lo elaboraba, en su mente estaba el rostro de Diana, pero luego Vicky regresó al país. ¿Cómo podía ese anillo aparecer en sus manos? En ese momento, el teléfono de Vicky cayó al suelo. Quizás hasta el cielo quería que él lo supiera. Vio la página de INS de Vicky, y debajo, la opción marcada solo visible para Diana. Esa publicación había sido vista más de 3,000 veces. Con manos temblorosas, comenzó a revisar el INS de Vicky. Cada publicación era igual. Quizás, en el silencio de la noche, ella ya había sabido de su traición. Su corazón se hundió.
Un instante de desesperación total, las heridas que ya eran una llaga imposible de sanar. Al ver el INS de Vicky, dolieron con una punzada insoportable. Arrojó a Vicky con fuerza, y hubo un grito colectivo. Bajo ella, apareció un charco de sangre. Fu-Lin llegó rápido, pero no hizo ningún movimiento. Solo miró fríamente a Vicky gritar. Después de un largo rato, tiró unos documentos delante de ella. Eran fotos de después de su matrimonio, en las que Vicky, tras múltiples peleas con Fu-Lin, iba a bares y dormía con otros modelos masculinos. Enrique miró con indiferencia la discusión entre Fu-Lin y Vicky. Se giró, tomó las llaves del coche y se fue. Por alguien como ella, había perdido a Diana para siempre. Capítulo 20. Hasta el cielo se burlaba de su estupidez, bajo un cielo despejado. De repente cayó un aguacero. Él llegó a las afueras de la ciudad. Había sido bueno que Diana encontrara a ese grupo de jóvenes, porque al saber que era su cumpleaños, habían colocado un ramo de margaritas frente a la tumba. Eran hermosas, radiantes. Mirando la foto de Diana, se arrodilló, dejó que la lluvia torrencial lo empapara por completo. Al acariciar el rostro de Diana en la fotografía, sin querer activó algún mecanismo. La voz de Diana sonó. Enrique, qué molesto eres. Su voz era ligera y feliz. ¿Entonces me golpeas? Recordaba ese día, cuando fueron juntos al río a ver los fuegos artificiales de Año Nuevo. En medio de la multitud, él le dio un beso furtivo en la mejilla. Luego gritó, Diana, ¿quieres ser mi novia? Los ojos de ella estaban llenos de sonrisas. Levantó la mano y gritó, sí quiero. Ese fue el comienzo entre él y Diana. Ese año, Vicky se había ido al extranjero, y él había estado solo durante mucho tiempo. Luego, alguien apareció en su vida, iluminándolo. Capítulo 21. En el camino de regreso, la carretera era una montaña solitaria. De noche, aún más desierta, se subió al coche, sacó unas pastillas del bolsillo de su abrigo y se las tomó. Luego encendió el motor. En el último momento, cerró los ojos y dejó que las lágrimas resbalaran por la comisura. El personaje secundario masculino también se suicidó. Eso parece. ¿No era esto una novela romántica? ¿Por qué tan cruel? Tengo tantas ganas de llorar. Seguramente este es el final. Sí, es el final. La protagonista femenina fue abandonada por el protagonista masculino. Abortó a su hijo y volvió a su casa hecha un desastre. Pero ya acostumbrada a la buena vida, exigía manjares como abulón y nido de golondrina. Más tarde se convirtió en la amante de un nuevo rico. Fue descubierta, desfigurada, y ahora sus padres la arrastran de vuelta a su pueblo natal. Bueno, ya está. Vámonos a dormir. No se vayan. Hay historias extra. Corran a leerlas. Capítulo 22. La conciencia de Enrique no desapareció. Algo llamado sistema lo encontró, parloteando. ¿Qué pasó otra vez? ¿Por qué la trama se desvió tanto? ¿Cómo puede el personaje secundario masculino suicidarse? Él no entendía lo que decía. Creía estar muerto, y con voz ronca preguntó, ¿ha visto a Diana? El sistema puso los ojos en blanco. ¿Para qué la buscas? ¿Qué es ella para ti? Casi sin pensar, él respondió que era su esposa. El sistema se enfureció aún más, pero Enrique lo siguió persistentemente, y el sistema tampoco sabía en ese momento cuánto se desmoronaría aquel pequeño mundo. No pudo resistir sus súplicas, así que aceptó llevarlo a ver a Diana, principalmente. También tenía curiosidad de ver cómo estaba ahora su antigua anfitriona, así que lo llevó al mundo de Diana. Capítulo 23. Cuando Enrique me vio, yo estaba en la playa coqueteando con un chico joven de abdominales marcados. Por teléfono, mi mejor amiga todavía decía, ¿no dijiste que durante esos 7 años de desaparición estuviste saliendo con alguien? Bebí con la pajita, sí, y luego terminé con él. Ella claramente no lo creyó. ¿Terminaste? Entonces, ¿por qué me preguntas cómo ligar con hombres? Exacto. ¿Nunca has oído que la mejor forma de olvidar una mala relación es tener una mejor? Ahora tengo tanto dinero que no puedo gastarlo todo. ¿Qué pasa si mantengo a unos cuantos universitarios? Si no, también podría mantener a unas chicas. De hecho, ya estaba patrocinando a varias estudiantes. Ella se quedó sin palabras, pero al final me enseñó algunos trucos y colgó. Capítulo 24. Miraba fijamente al joven de 1,85 con abdominales perfectos frente a mí, usando todos mis encantos. Él no se inmutó, solo sonreía con las comisuras de los labios. Solté una risa fría, me di la vuelta y me fui. Escuché a mis espaldas un murmullo. ¿Será que se hace demasiado la difícil? Cuando volví otra vez, el joven aún estaba en la tumbona, con camiseta blanca. Abrí mi maletín y le arrojé dinero en el regazo. Él se quedó pasmado. Expliqué, no lo malinterpretes. Solo quiero patrocinarte.
Él miró el dinero y dijo instintivamente, ¿solo esto? Miré los 100.000 yuanes que acababa de lanzarle. No es mucho, pero tampoco poco, ¿no? ¿Es que ahora los gastos de los universitarios son tan altos? Bueno, yo ahora no tengo nada, excepto algo de dinero, así que seguí arrojando más. Los transeúntes quedaron boquiabiertos. Uno incluso se ofreció, preciosa, si él no quiere, yo sí. En cuanto lo dijo, todos alrededor estallaron. Eso, cariño, yo solo necesito 50.000 al mes. Elígeme a mí, me conformo con 30.000. Fuera, yo soy bueno y barato. El joven se levantó con el ceño fruncido. Guardó el dinero en el maletín. Largo, este trabajo lo hago yo. Capítulo 25. Volví satisfecha. En el camino de regreso supe que se llamaba Luis. Fuimos comiendo algo barato hasta llegar al hotel. Sus orejas estaban tan rojas que parecían sangrar. Estaba a punto de provocarlo un poco más, cuando vi a un Enrique con los ojos enrojecidos, de pie a un lado. ¿Cómo podía estar aquí? El sistema explicó temblando. Insistió en venir a verte. Luis me miró apretando los dientes. ¿Quién es él? ¿Tu amante mantenido? Me apresuré a calmarlo, porque con una cara como la suya, no iba a encontrar otro igual ni con linterna. No, él no es como tú, es mi exnovio. El rostro de Luis se oscureció más. Extendí un dedo y le di un toque en la palma. Él bajó la mirada, y su semblante mejoró un poco, aunque sus orejas estaban más rojas que nunca. Un rostro joven, con una mandíbula firme, y esos labios rosados y finos, ¿quién podría resistirse? Me sentí tentada por un instante, pero Enrique habló de repente, con voz ronca. Diana, ¿podemos hablar? Luis se tensó como si enfrentara a un enemigo. Viejo, conmigo le basta. Una buena mujer nunca mira hacia atrás. Capítulo 26. Al final, bajo la mirada dolida de Luis, acepté hablar con Enrique. Él miró mi muñeca con algo de pesar. ¿Te dolió en ese momento? Diana, ¿podemos empezar de nuevo? Negué con la cabeza. Con calma, le expliqué. No fue porque descubriste que me parecía un poco a Vicky, que decidiste perseguirme, tomándome como un reemplazo. No elegía siempre personalmente los regalos de cumpleaños de Vicky cada año, mientras que los míos eran obsequios de promoción. No fue porque creías que yo no era digna. ¿Que nunca me propusiste matrimonio? El día que Vicky regresó al país, cuando me caí del sofá por dolores menstruales y te llamé, no respondiste. Perdí el conocimiento y cuando desperté, tuve que ir encorvada sola al hospital. Ese día, tú fuiste a recoger a Vicky, ¿verdad? Cuando le dije que tenía miedo de las tormentas, tú estabas en el baño, consolando a Vicky durante 3 horas. Su rostro se volvió pálido. Al final, una lágrima cayó de sus ojos. Puedo cambiar. Negué de nuevo. No hace falta. Ahora estoy bien. Vuelve tú. Enrique sacudió la cabeza, mirándome con fijeza. No sabía que te amaba. Sé que me equivoqué desde el principio, pero yo ya no tenía paciencia para escuchar. Solo dejé una frase. Enrique, nadie espera para siempre en el mismo lugar. Algunas personas, algunos sentimientos, si no los valoras, cuando se pierden, se pierden. Enrique se cubrió el rostro y lloró. Yo tomé la mano de Luis y me fui. Esa noche lloré mucho, de tanto esfuerzo. Ah, la juventud tiene sus ventajas. Capítulo 27. 3 meses después, el sistema me informó que la protagonista femenina volvió a buscar a Enrique. Al ser rechazada, lo atropelló con su coche. Enrique perdió las piernas, y la protagonista femenina fue llevada por la policía. Yo solo suspiré, me levanté, me puse una blusa blanca y abracé por la espalda al joven guapo que cocinaba en la cocina. De repente, apareció frente a mí una lluvia de comentarios superpuestos. Carajo, ¿ese no era el pobre villano del otro mundo? ¿Cómo es que la personaje secundaria femenina terminó con el villano yandere? Exacto, lo único que los unía era que al principio de la historia, cuando la protagonista femenina llegó a este mundo, la personaje secundaria femenina lo llevó al hospital medio muerto. Oh no, espera. Creo que fue en el camino cuando ella resbaló y le robó su primer beso. Un momento. ¿Por qué estos dos desprenden tanta tensión sexual? ¿Los extras son tan intensos? La trama está muy rota, pero me encanta.